En oración, ahí donde estamos, les pido, cerremos nuestros ojos y agradezcamos a Dios por estos momentos. Padre bendito, Señor, quiero darte las gracias, Señor, por permitirme estar aquí al frente de tu pueblo, Señor, para poder hablar un poco más sobre ti, Señor, para aprender todo aquello que tú quieres que aprendamos, Señor. Padre bendito, te pido que me des la gracia suficiente para poder transmitir tu palabra. Te pido que pongas discernimiento en nuestros corazones, que predispongas estos momentos, Señor, en nuestros corazones para que podamos escuchar con aquellos oídos espirituales que tú deseas que te escuchemos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que escuchan tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el título que le he puesto es un título prestado de la palabra de Dios, que dice reconstruyendo el templo de Jehová. Voy a hacer una pequeña introducción para ubicarnos en lo que se quiere transmitir hoy en día, ahora, en este momento. En un principio, Dios se comunicaba con su creación, con Adán y Eva, de una forma directa, ¿no es cierto? Dios hablaba frente a frente, cara a cara con Adán y Eva. ¿Y por qué suponemos que así lo hacía? Pues en su palabra dice, vamos a leer en Génesis 3, en versículos 9 y 10, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿No es cierto? Entonces Dios lo busca, entonces lo estaba buscando, se supone en persona, y Adán le responde que se escondió para que no lo vea, pues porque estaba con miedo de que Dios lo vea en la condición en la que estaba. Entonces esto nos hace suponer que en un principio Dios se comunicaba frente a frente con Adán y Eva, ¿no? Este tipo de comunicación que tenía Dios con sus hijos se mantiene, se entiende así, hasta la llegada de Moisés, ¿cierto? Que aparentemente, según lo que se puede entender en las Escrituras, Moisés es el último que puede verlo a Dios, aunque no le ve cara a cara, sino le ve la espalda. Y esto lo vemos en Éxodo 33, 23, que dice, después Dios le dice a Moisés, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces ya vemos ahí que Dios no se deja ver, y vamos a ver por qué es esto, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese momento Dios se comunicó y luego se comunicó de diferentes formas, de otras muchas formas, con su pueblo, con la gente que él quería comunicarse, como por ejemplo con Daniel, que lo vio a través de un ángel, ¿no es cierto? En Éxodo 33, 20, poco antes de hablar con Moisés, Jehová le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Dios nos advertía que aquel que vea su rostro indefectiblemente iba a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la figura de Dios se fue alejando cada vez más del hombre, pero no así la comunicación que él tenía con sus hijos. Es decir, cada vez se lo veía menos, cada vez utilizaba Dios otras formas de comunicarse, porque la comunicación de Dios con su pueblo no cambió, sino que a él ya no se le veía más. Y este alejamiento físico que existió entre Dios y su pueblo se debió al pecado del hombre. Cada vez que el hombre pecó, Dios no permitió que sea visto más, ¿no es cierto? De ahí que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, después de aquella época de muchos pecados y en la actualidad que también vivimos con muchos pecados, Dios ya no puede ser visto, sino que lo veremos probablemente cuando seamos transportados a su presencia. Bien. En Isaías 59, 2 leemos, dice,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios se ha dividido, ¿no? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, son nuestros pecados los que han hecho desde el principio, ¿no es cierto?, que Dios se aleje su presencia se aleje de nosotros en la forma física, pero su comunicación ha sido siempre la misma. Siempre nos ha comunicado lo que ha querido. Bien. En la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios le da órdenes a Moisés de construir un espacio físico donde él se iba a manifestar, ¿no es cierto? Y este lugar físico se llamó el tabernáculo. Entonces era una tienda que tenía ciertas características, donde habían 3 partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y donde se encontraba además el arca del pacto. Mientras el pueblo de Israel deambulaba en el desierto durante los 40 años, Dios utilizaba este tabernáculo como un lugar físico para ponerse en comunicación con su pueblo. Y el único que podía escuchar lo que Dios tenía que decir su pueblo, y el pueblo escuchaba lo que Dios quería decir, era a través del sumo sacerdote. ¿No es cierto? Que sabemos que si entraba con pecado ya no salía vivo. Entonces, posiblemente me imagino yo que si tenía que morir, Dios permitía que le vean y se moría, porque así lo dijo, ¿no es cierto? Bien. No se sabe con exactitud cuándo desaparece el tabernáculo, o sea, no hay datos históricos de cuándo el tabernáculo se deshace, ¿no es cierto? Se cree que fue más o menos en la época en la que David vivió y ya tuvo deseos de construirle un templo a nuestro Señor en vez del tabernáculo, ¿no es cierto? Pero Dios no permitió que David lo construyera, sino lo construyó su hijo Salomón, más o menos en el siglo X antes de Cristo. Entonces, lo que sí se sabe es que más o menos en el año 60, entre el año 640 y 609 antes de Cristo, en el reinado de Josías, se cita algo sobre el arca del pacto, que es cuando el rey Josías pide al pueblo levita que devolvieran el arca del pacto al templo de Salomón, que antes sí estuvo acogiendo el arca del pacto, ¿no es cierto? Pero una fecha de cuándo desapareció el tabernáculo propiamente dicho no se sabe. Bien. ¿Por qué se hizo construir por qué Dios pidió a Moisés que construya el tabernáculo? Porque Dios quería usar ese espacio para morar en él y que sea un medio de comunicación entre su pueblo y Dios, ¿no es cierto? Entonces, luego viene el primer templo de Dios, que es el templo de Salomón. Este primer templo fue saqueado más bien por el faraón Sisac en el año 925 a.C., ¿no? Eso lo dicen las historias bíblicas. Fue profanado muchas veces por reyes de Judá y destruido completamente en el tercer asedio que hizo el imperio babilónico bajo el mando de Nabucodonosor II, más o menos en el año 587. De entonces no existen restos arqueológicos de la presencia de este templo, del primer templo, o sea, se destruyó completamente, pero sí se sabe que estaba en Jerusalén, ¿ya? Bien, nosotros vamos a hablar ahora de Ageo, que es un profeta de Dios que Dios utiliza para hacer el mensaje que hoy queremos transmitir. Ageo es conocido porque es uno de los pocos profetas que fue escuchado en forma rápida y adecuada por su pueblo, ¿no?
En la Biblia, el libro de Ageo es el libro número 44 de los 47 libros que tiene el Antiguo Testamento. O sea que nos sitúa hacia finales de lo que comprende la historia del Antiguo Testamento. Es en este tiempo cuando el pueblo de Israel, la moral del pueblo de Israel, estaba pero en lo más profundo. Se había desviado, adoraban a ídolos, hacían cosas que no debían hacer, se mezclaron con diferentes razas. Es decir, Israel cayó lo más bajo posible y Dios estaba muy enojado con ellos, ¿no? Tanto así que en Oseas le pide Dios a Oseas que se case con una prostituta, ¿no es cierto? Y Oseas tiene primero un hijo, luego otro, y Dios le dice qué nombre es ponerlo. Y cuando nace el tercer hijo, en Oseas 1:9, por favor, mija, dice, y dijo Dios a Oseas, ¿no? Cuando nació el tercer hijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, Dios desconoce a su pueblo por todas estas cosas malas que hacía su pueblo. En este tiempo es cuando se destruye el primer templo de Dios, ¿no? Este templo que una vez destruido, ya no existió un templo que representara la presencia de Dios en la tierra, ni tampoco ya existía un modo de comunicación de Dios con su pueblo. Luego de la destrucción del templo, de este primer templo por los babilonios, el pueblo de Israel, las 10 tribus primero de Israel, 10 tribus primero fueron sometidas a esclavitud por el pueblo de Babilonia y posteriormente son sometidos el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín. ¿Ya? Digo, las tribus de Judá y de Benjamín. Este sometimiento a la esclavitud por los babilonios, lógicamente fue permitido por Dios como disciplina al pueblo por lo que había hecho hasta ese entonces. Duró 70 años esta esclavitud, ¿no? Y este periodo de esclavitud ya fue anunciado anteriormente por los profetas Jeremías y Daniel. Ya se había hablado sobre estos 70 años que iba a sufrir cautiverio el pueblo de Israel. Bueno, al finalizar los 70 años de esclavitud, Dios mueve el corazón de Ciro, que fue el rey de Babilonia en esa oportunidad, ¿no? Y Dios permite que Ciro libere al pueblo de Israel, a los remanentes de las tribus de Judá y de Benjamín, remanentes porque son los que quedaron, ¿no? Y les permite volver a Jerusalén para reconstruir su pueblo y reedificar su templo. ¿Ya? Más o menos sumaron entre todo el remanente de las 2 tribus, más sus esclavos y algunos músicos, se dice que tenían, sumaban algo más de 50,000 personas. Todos ellos subieron de la Mesopotamia, subieron hacia Jerusalén para cumplir lo que Dios había decidido. Pero Ciro no solo les permitió volver a Jerusalén, sino que les dio mucha plata, mucho oro y muchas otras riquezas, y también devolvió todo lo que se había robado del templo de Salomón para que se reconstruya nuevamente, se reedifique el templo de Dios. Vean que no estamos diciendo que para que construyan otro templo, sino es para reedificar el templo que ya existió, ¿no? Aunque dijimos que desapareció completamente, pero pues Dios no dice, yo quiero que construyan otro templo, dice, reedifiquen mi templo. Y lógicamente que el pueblo llegó al lugar donde anteriormente estaba el primer templo de
de Salomón, el primer templo de Dios, y a los 7 meses después de su llegada, lo primero que hacen es reedificar su altar, levantar un altar donde ellos empiezan a hacer sacrificios a Dios y se va retomando poco a poco las actividades que antes tenía el pueblo de Dios y pues todos los ritos que conllevaban una comunicación de Dios con su pueblo. Muy bien. Más o menos a los 2 años que empezaron con la reconstrucción del templo, ellos empiezan a poner los fundamentos de lo que sería este templo que estaban reedificando, pero sus enemigos empiezan a interferir y piden participar de esta reconstrucción. Lógicamente que los israelitas no permitieron, porque este era un trabajo especialmente del pueblo de Israel para con Dios, y el meter gente extraña que sabían sus enemigos era contraproducente, entonces no permitieron que esto ocurra. Entonces desde ese momento los enemigos del pueblo de Israel empiezan a asediarlos, los amenazan, no los dejan trabajar y el pueblo tiene miedo y para la reconstrucción del templo de Dios, ¿ya? Y posteriormente, esto dura unos 6 años, ¿ya? Y posteriormente a los 6 años que se deja de reconstruir, de reedificar el templo de Dios, el rey Asuero, que ya no estaba Ciro, estaba Asuero, prohíbe por decreto que se reconstruya el templo. Y así pasan 16 años. 6 años que dejaron de construir por miedo a sus enemigos, no tenían fe, no tenían la fe suficiente para continuar, y 10 años después, porque no se les permitió, pues el rey Asuero les había indicado que no iba a permitir que se construya el templo. Y es en este tiempo, después de los 16 años, que Dios va a utilizar a Ageo, al profeta Ageo, para hacer llegar su mensaje a su pueblo. Este mensaje estaba referido a la reconstrucción de su templo. Lógicamente, como había desobedecido el pueblo de Jerusalén, de Israel, la orden que Dios había dado expresamente de reconstruir su templo, entonces, en un principio, lógicamente, hubo bonanza en el pueblo de Israel, pero después, poco a poco, fueron sufriendo mucho por la falta de alimentos, exceso de trabajo y pocos frutos, ¿no? Este es el castigo que Dios, o la disciplina que Dios estaba poniendo al pueblo de Israel por no haber cumplido aquello que él había determinado. Entonces vamos a leer todo el capítulo primero del libro de Ageo, que son 2 capítulos nomás, ¿ya? Pero vamos a leer solo el primer capítulo. Y tiene un título que dice, Exhortación a edificar el templo. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, porque estaba ya gobernando Darío después, al concluir esos 16 años, dice, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que era el gobernador, que era hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En el 4 dice Jehová, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Meditad bien sobre vuestros caminos. Claramente aquí vemos que Dios está exhortando a su pueblo, no, y les dice, bueno, ¿qué ha pasado? O sea, según ustedes, ¿cuándo va a llegar el tiempo para hacer lo que yo les he pedido? ¿No es cierto? Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Se han ocupado en todo este tiempo de hacer sus casas,
de poner lujos, de vivir bien, pero se olvidaron de mí, ¿no? Y lo mismo nos va diciendo a nosotros hoy en día, que qué estamos haciendo, qué prioridades estamos poniendo en nuestras vidas hoy en día, ¿no es cierto? Y vamos a entender cómo es que llegamos a esto de el mensaje de ayer llega al tiempo de hoy. Bien. En el 16 dice, sembráis mucho, en el 6 dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad sobre vuestros caminos. ¿No está volviendo a decir Dios? Estas cosas están pasando, ustedes no están logrando lo que desean a pesar de que se están esforzando para su propio beneficio, porque pues están recibiendo la disciplina de Dios. Piensen bien en lo que están haciendo, mediten en sus corazones lo que están haciendo. ¿Dónde me están poniendo a mí? Les está diciendo, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy yo en sus prioridades? Por eso es que no prosperan. En el 8 exhorta, ¿no? Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces aquí viene la exhortación y les dice, les da la orden, y empiecen a trabajar, pongan todas las ganas y empiecen a reedificar mi casa y yo voy a poner toda mi voluntad para que esta casa sea glorificada, ¿no? En el 9, nuevamente les dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nuevamente les explica Dios, a través de Ageo, ¿no es cierto?, que nos estamos ocupando de otras cosas y no de las cosas de Dios. Dice en el 10 Jehová a través de Ageo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios les estaba explicando por qué tanta hambruna, tantas cosas estaban pasando, ¿no? Porque se olvidaron de mi casa, les dice, ¿no? Y luego el pueblo escucha y obedece a Dios. Y esto lo leemos en los versículos 12 al 15. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, el 13, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Los estaba alentando ahora Jehová. Les dice, escúchenme, hagan lo que les estoy diciendo, no teman porque yo estoy con vosotros. Yo estaré a su lado, ¿no? Como cuando salieron del pueblo de Egipto, Dios les dijo, yo estaré con vosotros, pero ellos, pues por falta de fe, se desviaron. Y por eso tuvieron 40 años en el desierto. Dice en el 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces el pueblo escucha la palabra de Jehová y con la promesa de que Dios estaba con ellos, siempre estuvo con ellos, pero les reafirma,
empiezan a trabajar. Y la reconstrucción del templo duró 4 años. Ya durante 4 años reconstruyeron el templo. Entonces vemos aquí claramente en estos versículos del primer capítulo del libro de Ageo que Dios exhorta a su pueblo para que no se olviden de su casa, de su templo. Y lo que habían pasado, ¿no?, les dice que fue por disciplina, por la desobediencia que ellos tuvieron, olvidándose de aquel mandato que Él les había dado cuando salieron de la esclavitud del pueblo, del poder de Babilonia, ¿no es cierto? Entonces, les dice, ustedes pusieron sus intereses antes del mandato que yo les había dado, por eso tuvieron que sufrir. ¿Cuán importante era para entonces un lugar físico donde Dios moraba y era la forma de comunicarse, el medio por el cual se comunicaba con su pueblo, ¿no? Entonces, para los judíos en esa época, la casa de Dios no era más que un templo material donde a Él le placía morar o hacer habitar su nombre, ¿no es cierto? Y era además el lugar de encuentro de su pueblo con Dios. O sea, era esa la forma de comunicarse de Dios con su pueblo. Por eso es que a Él le interesaba que su pueblo tenga este lugar para que Dios pueda entablar nuevamente aquella comunicación que el pueblo de Israel estuvo posponiendo por la falta de este espacio, este templo físico. Hoy en día, para nosotros los cristianos, este templo que se habla en esta época no es más que un templo espiritual. Nosotros ya no tenemos un templo físico como tenían a pesar de que hay iglesias como esta y todas las otras iglesias donde la gente se reúne para escuchar de la palabra de Dios, pero no es ese templo donde Dios viene y se comunica directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios o morada del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, en Efesios 2:22 leemos esto que dice: en quien vosotros también sois justamente edificados, hablando de su iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros vamos a ser juntamente edificados con su iglesia, ¿no es cierto?, como piedras vivas de su iglesia. Bien. Entonces aquí entendemos que cuando Dios hablaba de la construcción física de un templo, no solo se estaba refiriendo, pues yo quiero una casa, yo quiero un templo, ¿no es cierto?, y quiero que sea de esta forma, no, sino que Él está hablando de un templo que tiene un objetivo principal que va más allá de la parte física, sino estaba hablando de ese lugar donde Él podía utilizar para comunicarse con su pueblo. Entonces lo más importante era la comunicación que tenía que tener Dios con su pueblo, y para eso era el templo que se había construido. No era porque quería una casa bonita o un lugar bonito como lo construyó Salomón. Dice que fue un templo extraordinariamente bello, ¿no es cierto? Y bueno, y que este templo que después es reconstruido por, ¿cómo se llama? Zorobabel, ¿no es cierto?, hace comparación. Dios mismo dice, los que aún viven y vieron el primer templo, se darán cuenta que este templo no se compara en nada. Dios mismo dice, ¿no es cierto? Pero Él dice que no necesita que un templo sea de esas características que tenía el templo de Salomón, sino Él quiere un lugar donde poder comunicarse con su pueblo, no importa cómo esté construido. Bien, entonces, Dios lo que quería era que su pueblo se juntara alrededor de su altar, aquel altar donde se sacrificaban animales y se hacían las cosas que Dios pedía, y que Dios, pues, en estos lugares también se comunicaba con su pueblo pidiendo qué otras cosas tienen que hacer. Bien, entonces el pueblo
se unía alrededor del altar de Dios en este segundo templo. Dios exhortaba a su pueblo de retornar al buen camino. Se habían desviado durante mucho tiempo, ya habían pagado las consecuencias y ahora Dios estaba exhortando a su pueblo de que se reconstruya su templo para que su pueblo vuelva a encaminarse a todo aquello que Él había querido que su pueblo siga, ¿no es cierto? Entonces, estos malos momentos que pasó el pueblo de Israel fue a causa de la desobediencia que el pueblo había tenido. Hoy en día, con seguridad, Dios ve también perdido a su pueblo, del que ya somos parte también nosotros, ¿no es cierto? Ya no es solamente el pueblo de Israel. Hoy en día también somos pueblo de Dios. Y con seguridad nos ve como un pueblo perdido. ¿Por qué? Porque ve una iglesia dividida, ¿no es cierto? Dentro de la misma iglesia cristiana, Dios ve su iglesia dividida. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias que funcionan con una doctrina falsa, tenemos otras iglesias donde son conducidos por personas que utilizan su palabra y acomodadas para seguir ciertos intereses personales o grupales. En fin, existe una división dentro de la iglesia de Dios. Sin embargo, también hoy Dios exhorta a su remanente, que es aquel pueblo que sigue su doctrina sana, ¿no? Y nos exhorta a que nosotros nos reunamos alrededor de que ya no de un altar, porque ya no se trata de hacer sacrificios, sino nos exhorta a reunirnos alrededor de su santa mesa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para practicar las enseñanzas que nos dejó su unigénito Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, ya no nos pide que le hagamos altares, sino nos pide que nos reunamos alrededor de aquellas cosas que vino Jesús a enseñarnos, ¿ya? Entonces, el reconstruir su iglesia piedra por piedra hoy en día no se refiere a reconstruir iglesias físicamente, se refiere a que cada uno de nosotros, que cada iglesia que exista, tiene que empezar a cambiar su forma de comportarse, tiene que empezar a ser obediente, a hacer lo que Dios pide sin modificaciones de su palabra. Reconstruyamos el templo de Dios significa que nosotros seamos los que vamos a cambiar la iglesia de Dios. Hablando individualmente, ya dijimos que somos templo del Espíritu Santo y templo de Dios. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y en 2 Corintios 6, 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su pueblo, y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando Dios nos exhorta a reconstruir su iglesia, también nos está pidiendo a nosotros, como iglesia de su Espíritu Santo, que seamos cambiados, que cambiemos cada uno de nosotros para que una vez unidos podamos reconstruir ese templo digno que Jesús presentará ante su Padre cuando llegue el momento. Entonces, queridos hermanos, esta exhortación que hace Dios a su pueblo a través de su profeta Ageo nos llega también a nosotros, ¿no? Y en la Biblia aprendemos que todo lo que se ha aprendido antes, todo lo que se ha mostrado, sirve también para estos tiempos. ¿Y dónde encontramos eso? En 1 Corintios 10, 11, que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
Y hablaba del pueblo de Jesús, ¿no? Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, estas amonestaciones que se hacen, estas enseñanzas que se hacen en la Biblia, todas estas historias que nos relatan, también son para nosotros, ¿no es cierto? Porque aquí lo dice, no solamente es para ellos, sino es también para los que lleguen a los finales del siglo, dice, a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, las historias de Israel tienen para nosotros mucha importancia, tienen mucha enseñanza, pues todos aquellos acontecimientos que ocurrieron, para nosotros los cristianos tienen una contrapartida espiritual. Tenemos que entender de esta forma. No nos olvidemos que somos un pueblo escogido. Nosotros formamos parte del pueblo escogido de Dios y estamos llamados a reconstruir su iglesia, a cambiar nosotros, porque nosotros somos iglesia de Dios y del Espíritu Santo. Bien. Ageo lo dice, que somos escogidos. Dice en Ageo 1:13, dice Ageo, ¿no? Enviado de Jehová, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces nos está diciendo que si nosotros tomamos la decisión de cambiar, es porque Dios va a estar con nosotros y tenemos que estar apoyados con Él. O sea, no debemos perder la fe, aunque el enemigo muchas veces nos zarandea. Y si nosotros somos obedientes a los mandatos de Dios, tenemos que estar seguros que las bendiciones serán grandes, ¿no? Como se lee en el último versículo del libro de Ageo, hablando de Zorobabel, Ageo 2:23, dice, en aquel día, el día en que había sido reedificado el templo de Jehová, la gente había cambiado, a eso se refiere, ¿no? Que ya estaban de acuerdo. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, porque era el responsable entonces, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué le está prometiendo a Zorobabel? Le está diciendo que le va a dar el anillo de sellar, que es la representación máxima del poder que una persona puede dar a otra, ¿no? ¿Y por qué le va a dar? Dice, porque yo te escogí. Dice, porque yo te he escogido a ti. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Bien, hermanos. Entonces, como nosotros hemos sido escogidos por nuestro Dios, si nosotros cumplimos los mandatos de Dios, con seguridad Dios cumplirá la promesa que nos hace. Seremos representantes de su gloria y de su grandeza y seremos como anillo de sellar. Amén. Pastora.